Buenas noches. Vamos a iniciar esta última reunión del año de Actecu. Y primero que nada les quiero recordar que en el contexto del Congreso Chileno de Gastroenterología se va a realizar el segundo curso precongreso de Actecu. Es un curso que está orientado a evaluar a los pacientes y darle la importancia que tiene el manejo multidisciplinario y la importancia que tiene de hacer unidades de enfermedad inflamatoria para tratar de forma adecuada a los pacientes. Va a ser, como les decía, el 28 de noviembre en la tarde, empieza a 5 para las 3 y termina a las 6 de la tarde. Bueno, ahora vamos a dar paso a la doctora Paulina Canales, quien va a presentar el caso de un paciente pediátrico y una revisión. Bueno, buenas noches, gracias por el espacio de poder compartir este paciente con ustedes. Es un paciente de sexo masculino que estoy apura, que en la fecha actual tiene 11 meses, ¿ya? Este pequeño es un primer hijo, un embarazo de curso fisiológico, los padres son sanos y no tienen consanguinidad, la madre es enfermera. Nació por parto cesárea por un expulsivo retenido con un peso de nacimiento de 2540 y una talla de 45.5, un poco cortito por la que habitualmente debe medir un niño, y catalogado como de término de 38 semanas. Quedó hospitalizado cuando recién nació porque lo encontraron dismórfico, ¿ya? En ese momento le solicitan un cariograma que posteriormente se obtiene y resulta ser normal 46XY. Le hacen durante esa hospitalización porque llama la atención un poco las proporciones corporales. Le hacen radiografía de huesos largos y de cráneo, y está descrito esto que es una leve desproporción craneofacial con hipertelorismo, con vértebras torácicas, supernumeraria, leve acortamiento de ambos radios. Fue evaluado en varias oportunidades por la genetista, pero la verdad es que, como todas las enfermedades genéticas, las dismorfias y los rasgos se van conformando, fenotípicos se van conformando en el tiempo. No se matriculó mucho con la patología, así que solamente control. A los 3 meses esta guaguita fue operada de una hemorragia inguinal izquierda, operada, y criptorquidia bilateral, como ustedes pueden ver, bastante acontecido a su corta edad. Y a los 8 meses cursó una ITU, que fue de tratamiento ambulatorio, pero el agente etiológico llamaba un poquito la atención, ¿cierto?, que era un Enterobacter cloacae, ¿ya? Lo habitual son los E. coli, sobre todo si es primer episodio. Desde el punto de vista nefrourológico fue estudiado, la verdad es que no tiene malformaciones del sistema excretor, pero sí una fimosis muy importante, así que eso quedó en control con el urólogo y estuvo solamente en ese momento enfrentamiento médico, no quirúrgico. Esta guaguita fue alimentada con lactancia materna exclusiva desde su periodo recién nacido. No tengo mucho antecedente si usó alguna fórmula convencional, pero lo más probablemente es que sí durante esos 2 días de hospitalización, porque como sabemos las unidades de recién nacido dan mucha fórmula convencional. Y a los 3 meses empezó a presentar deposiciones con moco, sangre y alta frecuencia de posiciones para una guagua de 3 meses, entre 10 y 15 posiciones diarias. Y lo que describía la madre muy fehacientemente es que había mucho pujo y dolor en relación a las alimentaciones. La guagua se alimentaba y empezaba a pujar, ¿ya? Y eliminaba deposiciones con mucosidad. Y bueno, como estamos en una epidemia de alergia y el cuadro de las deposiciones con sangre es bastante característico y probablemente el enfrentamiento que hubiera tenido cualquiera de nosotros, se planteó que se trataba de una alergia a la proteína de leche de vaca en su forma de proctocolitis alérgica, y se indica dieta de exclusión a las proteínas vacuna a la madre, ¿ya? Con eso quedó, pero empezó a evolucionar en forma tórpida, no respondió como habitualmente lo hacen las proctocolitis. En general las proctocolitis alérgicas son una forma leve de alergia, ¿cierto? Que la característica son las deposiciones con estrellas de sangre, que es lo que más frecuentemente vemos, pero por lo demás el lactante es sano, crece bien,
No hay dificultad alimentaria, tampoco el pujo es un elemento clínico que nosotros veamos frecuentemente en este tipo de pacientes. Y en general, esta forma como es mediada por célula puede demorar entre 4 y 6 semanas, hasta 8 dicen algunos, en desaparecer la sangre en las deposiciones, pero siempre va de más a menos. Y este paciente, la verdad es que fue al revés, fue de menos a más, ¿ya? Porque todos estos síntomas se fueron incrementando en el tiempo. Y como no había respuesta a la dieta de eliminación, esta madre en su desesperación, ¿cierto? Porque es enfermera y por lo tanto tiene un conocimiento un poquito más allá de una madre que se puede dedicar a otra profesión, empezó a consultar muchos gastroenterólogos, pediatras, empezaron a hacerle exclusiones, el alimento A, el alimento B, el alimento C, y la verdad es que nunca hubo respuesta. Y lo que más le llamaba la atención, como anteriormente lo dije, era el sangrado digestivo bajo. No sé si los pediatras que están acá quieren hacer alguna pregunta en este. Sí, mantuvo siempre una alimentación mixta porque el otro gran problema que nosotros vivimos es que todas estas fórmulas son de súper mal sabor. Entonces, y la leche materna es extremadamente dulce, por lo tanto es un tema cuando tú quieres destetar de leche materna porque la guagua simplemente no se toma la fórmula. Entonces, se mantuvo siempre con una alimentación mixta de lactancia materna más diversas fórmulas. Dime. Lo que pasa es que él tiene un compromiso nutricional que es prenatal y como tenía este acortamiento y estas dismorfias faciales, crecía más o menos, ¿no? Incrementaba los centímetros por mes y el peso también estaba muy afectado, no incrementaba los gramos que tenía que incrementar por mes, pero siempre un poco influyó por la restricción alimentaria de la madre también, porque uno sabe que hay muchos nutrientes de la leche materna que dependen de la dieta. Continuaron con exclusiones sucesivas y se empezó a presentar ya un compromiso de peso-talla bien importante. Tal como lo dije, se complementan con diversas fórmulas lácteas, tanto extensamente hidrolizadas como aminoácidicas, pero no había ninguna respuesta clínica, ¿ya? Persistía con sus síntomas. Estos son exámenes que yo pude rescatar, porque como este niñito no se controló siempre en el mismo centro, no pude rescatar, pero parece que no hay puntero, pero con el cursor lo que llamaba la atención, ¿cierto? Bueno, esta anemia persistente que a lo mejor a los 3 meses uno dice, bueno, puede ser un poquito de anemia fisiológica y en ese periodo, más o menos los 3, 4 meses, uno empieza la suplementación con fierro, eso se mantuvo, pero la hemoglobina, ¿cierto?, persistió bajo. Y esto llamaba mucho la atención, miren los recuentos plaquetarios, 713.900 y hasta 1.000.000 de plaquetas, ¿ya? Eso tampoco es un hallazgo frecuente en un cuadro de proctocolitis alérgica, y miren las albúminas. 2.7, 2, 2.7. Eso ya llamaba poderosamente la atención porque si bien tenía un retraso postoestatural, había una deprivación del punto de vista nutricional, no es habitual que un niño en esas condiciones, a menos que se le agregue un estrés como una infección, haga este nivel de hipoalbuminemia. ¿Ya? ¿Algún comentario, chicos? No, no hubo nunca eosinofilia periférica en el examen. Las imágenes vienen más adelante, porque como empezó a consultar no había ningún hilo conductor del manejo. Y a los 11 meses, perdón, eso está malo, no fue a los 11 meses, fue a los 9 meses, se hospitalizó en la clínica Indisa por una itus febril y así lo conocimos. ¿Ya? Entonces, bueno, él ingresó por la itus febril, ¿cierto?, porque no hubo respuesta al tratamiento ambulatorio. Y lo que llamaba poderosamente la atención, ¿cierto?, esta historia de la madre con esta disentería muy importante que se había asociado a deterioro de la condición nutricional y además en ese momento, en algún momento tuvo una albúmina muy baja y tuvo edema, ¿ya? Y de hecho en esta hospitalización el niño estaba edematoso, ¿ya? Se hizo el estudio del edema, no había pérdida de proteínas por orina, o sea, no es un síndrome nefrótico. Le hicimos después diferidamente un test del sudor, que también uno pudiera pensar que podría ser una presentación de fibrosis quística, pero le sobraba la disentería, que también salió normal.
Y en esa hospitalización se le pidió una ecografía abdominal. Esta es la primera ecografía que yo tengo, puede que tenga antes, pero es la que pude rescatar, donde lo que destaca es un engrosamiento parietal del recto y sigmoide con aumento de la ecogenicidad de la grasa adyacente y linfonodos también mesentéricos que tampoco son inhabituales en un cuadro de proctocolitis alérgica. ¿Ya? En ese momento se decide repetir la endoscopía digestiva alta. Este niño tenía una endoscopía que había pedido alguno de los especialistas, pero la descripción era bastante vaga y la descripción de la biopsia era, está súper inflamado, ¿ya? Y no había ninguna conclusión, no había ninguna descripción de qué tipo de infiltrado había, así que decidimos repetir, ¿cierto?, la endoscopía alta y la endoscopía baja. Y además le realizamos en ese momento PCR inmunohistoquímica para citomegalovirus, se le hicieron al menos 2 film array gastrointestinales que salieron negativos. Entonces, y además que era poco probable que fuera algo infeccioso por la historia larga que tenía de disentería. El equipo que hay en la INDISA no es de la mejor calidad de imagen, pero esto es una rectosigmoidoscopía corta y lo que destacaba era un extenso compromiso inflamatorio continuo. Yo llegué solamente hasta la flexura esplénica porque la verdad es que era una guagua pequeñita, estaba todavía en recuperación de su infección, así que no quise insistir. Y la verdad es que ecográficamente el compromiso era de ahí fundamentalmente, así que se biopsió y la endoscopía digestiva alta, todo era normal, incluyendo la histología, no había atrofia velocitaria ni infiltración que llamara la atención. Dime. Sí, es que fue solamente hasta la flexura esplénica y lo que había era un intenso edema, había pérdida completa del patrón vascular, habían pequeñas microulceraciones y harto exudado fibrinoso, ¿ya? Ningún otro tipo de lesión, ¿ya? ¿Era continuo? Continuo. Hasta la flexura esplénica era continuo, porque no le miré el resto del colon por las condiciones que yo te estoy diciendo. Se obtiene entonces PCR inmunohistoquímica para citomegalovirus negativo y se solicita evaluación por inmunología, pensando en que esto ya se salía un poco de lo habitual y que probablemente había un compromiso inflamatorio de origen no alérgico y que lo primero que uno descarta o debe buscar son las inmunodeficiencias. Fue evaluada por el inmunólogo, pero la evaluación no fue demasiado profunda. Le pidió las IG específicas que salieron todas negativas y tiene recuento de inmunoglobulina y recuento de sus poblaciones linfocitarias normales. Ese es el estudio inmunológico con el que contamos hasta este momento. Este es el resultado de las biopsias, donde lo que se describe, ¿cierto?, un extenso infiltrado linfoplasmocitario, la verdad, y también tiene infiltración eosinofílica, pero dentro de un patrón inflamatorio de predominio polimorfo nuclear. El patólogo, la verdad es que costó harto que se clasificara, describía distorsión de las criptas, proceso inflamatorio, algunas ramificaciones, que tampoco es habitual en una histología de proctocolitis alérgica. Aquí tengo un aumento mayor donde se ve, ¿cierto?, la infiltración eosinofílica, pero no es lo que predomina es un infiltrado más bien de tipo polimorfo nuclear y lo catalogó como una colitis indeterminada que pudiera estar en el contexto clínico de una enfermedad inflamatoria, porque eso fue lo que se pensó, que podía ser una enfermedad inflamatoria de inicio precoz por todos los hallazgos, ¿cierto?, por la falta de respuesta a la dieta, por la presencia de anemia, por la presencia de hipolinemia y retraso satural, ¿ya? Porque finalmente, como en proctocolitis no hay ninguna, ni alergia, no hay exámenes que confirmen o que descarten, solo la evolución clínica, que en este niño era, en vez de mejorar, empeorar, hicieron plantear que podía tratarse de una enfermedad inflamatoria de inicio precoz. Y decidimos iniciar corticoides, ¿ya? Está con corticoides y la verdad es que la respuesta ha sido súper buena. Lo primero que se dio fue el pujo, ¿ya? Eso fue bastante notorio. Y las deposiciones de día 15 que tenía bajaron a 4. Si bien las deposiciones todavía no están normalizadas para un niño de 1 año, hay 4 deposiciones en este momento y no hay sangre ya hace más de
2 o 3 semanas que no hay, no, más de un mes que no hay sangre. Y bueno, como me embarqué en el diagnóstico de una colitis tipo colitis ulcerosa, agregamos además azathioprina porque de alguna manera hay que hacer algo, alguna estrategia, porque necesitamos destetarlo de corticoides, si no va a tener, tiene menos de un año y ya está con dosis alta de corticoides. Es hombre. Es hombre, sí. Tiene niveles de TPMT normales y la verdad es que ha estado bien hasta el momento. Le hizo un nivel de calprotectina para tener un basal que está sobre 600 porque la técnica no mide más de 600 y los controles ecográficos, la verdad es que el compromiso inflamatorio es bastante menos, que es concordante con el cuadro clínico. El niño en este momento se alimenta por sonda porque hubo que suspenderle la lactancia materna, usa L-Care y secundario al uso de sonda y a todo este problema alimentario que ha tenido el primer año de vida, tiene un trastorno de conducta alimentaria bastante importante que se está manejando con fonoaudiólogo, pero todavía no hemos logrado poder incorporar la alimentación sólida, así que fundamentalmente se nutre por sonda con L-Care, ¿ya? ¿Cómo es la población pediátrica? Comentaste que había disminuido el pujo. ¿Cómo pueden evaluar el pujo? Es que la mamá lo describe que tú lo alimentás y el niño empezaba a quejarse, incluso tuvo episodios de salida, no eran prolapso, pero se salía un poco la mucosa, defecaba y después se aliviaba. La otra pregunta, en población pediátrica, el uso de esta edad de enemas, y lo otro es la pregunta si es planteable la terapia biológica en este paciente. La experiencia que yo tengo personalmente con los enemas es que los niños son súper mal tolerados. En general, ni los supositorios ni los enemas son una estrategia que uno pueda mantener y mientras más pequeño el niño es un drama el que se los puedan aplicar. En este niñito yo partí corticoides porque tiene cerca de un año. La verdad es que no tengo mucha experiencia con enema en niños tan pequeñitos, pero en general en los niños, por lo menos en mi experiencia, es que los enemas son súper mal tolerados. Entonces, no son herramientas que uno le eche mano muy fácilmente. Son mal tolerados y lo otro que las dosis, si uno quisiera ocupar, por ejemplo, 5-ASA, son de 4 gramos y dado el peso de los niños a veces, si le estás dando oral, tienes que reducirte mucho para llegar más o menos a un dosaje acorde. Niños de 10 kilos, por ejemplo, no son pacientes de 40, ya a partir de 30, 40 kilos va a ocupar los 4 gramos y a lo mismo. Pero un niño de 10 años, un niño de 4 años que tiene 15 kilos, ponerle los 4 gramos por ahí, de repente puede ser una dosis muy alta en las recomendaciones. Enema esteroidal sí, pero también son mal tolerados. Los niños no logran retener la postura de ponerlo en la noche de lado una media hora y contener. El niño no va a seguir por lo general esa. Y muchos niños ya rechazan a las mamás el enema, el segundo curso, el tercero que el doctor ya le dejó porque sencillamente no lo va a ocupar. Y yo he tenido algunos con colitis ulcerosa que prefieren sinceramente seguir un poco en la crisis y volver a tomar un Filmaresis que realmente no es infeccioso, pero a esperar hasta que hemos logrado en una vez corticoides y ya está en TNF, anti-TNF. Pero se me hizo imposible manejar las proctitis locales sin supositorios y enema. Con respecto a anti-TNF, yo creo que es una opción súper importante a considerar en este niño. Por dos cosas. Uno, por lo temprano que se está presentando, pero todavía creo que falta el estudio del delgado, que tuviera una porque no está todavía bien clara la extensión de la enfermedad. Y por otro lado, al ser niño varón, el uso de acetoprina en un niño de un año se hace complicado con toda la incidencia de posible linfoma y el terrorífico, el test plénico que se asocia al uso de una tiopurina con o sin anti-TNF, pero la tiopurina es la mala del cuento en ese, es poco frecuente, pero al ser hombre se hace cuesta arriba, yo creo, dejarle tiopurina y dejarle metotrexato en un niño que le queda por crecer.
dosis semanal, con la incomodidad del metotrexato, de las náuseas, como que la alternativa terapéutica en realidad poco nos queda. Entonces, quizás perfectamente ahora con acetoprina, pero podría partir un biológico y después hacerle el traslape a combo con metotrexato quizás y ver ahí cómo va. Creo que una charla que nos dio Cristóbal alguna vez, que nos habló de todos estos síndromes hereditarios, ¿cierto? Bueno, o no sé si tú lo vas a tocar ahora tú, a revisar, pero... Bueno, cortito. Entonces, ahí Bien cortito. escucharé, pero en el fondo ver cómo estudiar eso, cómo buscar Sí. que son causas de enfermedad inflamatoria en el fondo secundaria, Sí. alguna patología, Exactamente. más la sospecha de genopatía que tenían desde el inicio Sí, de esta sí. paciente. Lo que ha Algo pasado, por ahí. lo que ha pasado con este niño es que como ha sido tan intensa la crianza durante el primer año de la madre, ya ha consultado tantos médicos, está un poco agotada desde ese punto de vista. Ahora, lo que nosotros hicimos fue mandar, o sea, yo le mandé el caso a la doctora Griffith, que hasta el momento no me ha contestado porque uno tiene que consultarle a un experto. Yo no tengo experiencia en uso biológico en niños tan pequeños. Y del punto de vista de lo que tú abordabas de la inmunodeficiencia, se le hizo un examen que se llama secuenciación de exoma, ¿ya? Eso se mandó a Alemania y la verdad es que quedamos en las mismas porque no nos arrojó nada que nos pudiera orientar a que efectivamente se pudiera tratar de una enfermedad inflamatoria, porque la pregunta que uno se tiene que hacer es si este niño se beneficiaría de un trasplante de médula ósea, porque ese en el fondo el tratamiento que es curativo, ¿ya? Así que hasta el momento voy paso a paso y voy a tener que mandarte el caso a ti, Juan Cristóbal, para que tú se lo mandes a la doctora Griffith, porque hace como 2 semanas y no... Cri. Le escribí en español, si no, se le escribe en inglés. Sí. No, después te explico, pero es que hay una forma no directa al gallo que está haciendo el estudio. Ya, es que eso, por eso... La que del paper. Sí, por eso es que... Ya. El tipo que va a la cosa y que está interesado, Ya. ya hizo lo mismo con Patricio, le vio a un paciente de 30 años. O sea, tampoco... 22. ¿Algún comentario o algo más? Sí. En este momento tiene 3.1 y lo otro que pasó curiosamente con las dosis altas de corticoides, que en la medida que hubo menos proceso inflamatorio, empezó a recuperar el crecimiento en peso y en talla. Entonces, la verdad es que está mucho mejor, pero todavía no he conformado bien el diagnóstico porque me falta el consejo de un experto. O sea, lo primero que dicen los papers cuando uno lee es que consulta al experto. Y el experto no me aconseja. Así que en este caso que eres tú el experto, ojalá que me pueda hacer alguna otra sugerencia. Bueno, les quería contar que esta revisión la hizo la Rosana Faunde, pero la Rosana Faunde se enfermó, se quedó sin voz, así que la voy a presentar yo, pero es cortita. Los pacientes con enfermedad de inicio precoz pueden presentar fenotipos característicos de la enfermedad, incluido el compromiso colónico extenso, ¿cierto? Y la enfermedad es más grave en los niños que en los adultos, y eso, ¿cierto?, lo vivimos todos, porque cuando nos debutan los niños, habitualmente son pancolitis, son tos severos, y caemos mucho más rápidamente que los adultos en tratamientos inmunomoduladores. Y además que como es un individuo en crecimiento, nosotros siempre estamos trabajando por no hacer tratamientos esteroidales prolongados. Ahora, debido a la mala respuesta a las terapias convencionales, a mayor gravedad, mayor inflamación y duración de la enfermedad, hay tasas más altas de morbilidad, ¿cierto?, en esta población porque tiene mucho más exposición a los tratamientos y también cuando uno no controla bien la enfermedad al proceso inflamatorio. Debido a que la enfermedad de fenotipo agresivo, la edad temprana de inicio y fuerte historia familiar de enfermedad, se cree que una porción de enfermedad inflamatoria de inicio precoz es una enfermedad de carácter monogénico, a menudo con genes asociados con inmunodeficiencias primarias, ¿ya? Y la verdad es que uno debiera hacer un estudio, a lo mejor debería hacer un estudio inmunológico básico en todo niño que debuta con enfermedad inflamatoria en la niñez. Que eso tampoco es una práctica que esté muy establecida. Ahora, con respecto al espectro de los trastornos monogénicos, la penetración de la enfermedad inflamatoria de inicio precoz es alta, ¿ya? Comprender los mecanismos que impulsan estos trastornos monogénicos más raros dramáticamente mejoró la comprensión de este tipo de patología.
Un aspecto crítico es la hipótesis de que las variantes genéticas con alta penetrancia para enfermedad inflamatoria dominan la susceptibilidad en los niños pequeños, mientras que la de inicio adulto está dominada por variantes de riesgo relativo mucho menores para la enfermedad. En el año 2009 se asociaron las primeras causales de defectos genéticos, identificando varias mutaciones genéticas, la interleuquina 10, interleuquina 10RA, interleuquina 10RB, y están asociadas con un fenotipo de enfermedad perianal y colitis en niños con enfermedad de inicio precoz. ¿Ya? Las inmunodeficiencias subyacentes adicionales y trastornos genéticos también pueden presentarse con un fenotipo intestinal, de tipo, por ejemplo, enfermedad de Crohn, en pacientes con enfermedad inflamatoria. Estos incluyen inmunodeficiencia común variable, síndrome de Wiskott-Aldrich, inmunoregulación, poliendocrinopatía y enteropatía, síndrome ligado al X, el IPEX, ¿cierto? Inhibidor de la apoptosis ligado al X, el SIAP, y enfermedad granulomatosa crónica. O sea, son todas enfermedades súper raras. Los avances en la tecnología de la secuenciación, como la secuenciación completa del exoma, que fue lo que le hicimos a este paciente, han permitido un enfoque de mayor comprensión de la patogénesis de la enfermedad, dando lugar a nuevos descubrimientos de genes y de vías asociadas con la enfermedad, porque en el fondo no es una enfermedad inflamatoria como tal, sino que es una manifestación de una inmunodeficiencia de base. Por eso es que no responden habitualmente a las terapias convencionales y muchos de ellos se van a beneficiar del trasplante de médula ósea. Se han identificado más de 200 locus de riesgo asociados a enfermedad inflamatoria. Varios de los genes localizados dentro de locus asociados a enfermedades inflamatorias son críticos en la regulación de la defensa del huésped, involucrando tanto la respuesta inmune innata como adaptativa. Y estos pacientes también pueden tener marcadores, por ejemplo, de hepatitis autoinmune positivo, porque tiene una disregulación del sistema inmunológico, ¿ya? Entonces, en el fondo una autoinflamación que se produce. Aunque la secuencia completa del exoma revolucionó nuestra capacidad de estudiar variantes raras y determinar la base genética de la enfermedad, comprender la relevancia de las variantes identificadas constituye un desafío. Debido a que la presentación clínica a menudo es una enfermedad grave, junto con el desafío de identificar la patogenia única de la enfermedad, actualmente no existe un estándar en la evaluación y el tratamiento de la enfermedad inflamatoria de inicio precoz. Ahora, ¿cómo uno la debiera sospechar? Sabemos que está aumentando la incidencia y la verdad es que nosotros vemos y diagnosticamos cada vez más enfermedades y en niños más pequeños. Aproximadamente un 6 a un 15% de la población de enfermedad inflamatoria va a debutar antes de los 6 años y la enfermedad ante el primer año es rara pero existe y uno tiene que tener un alto índice de sospecha. Ahora, un subconjunto de pacientes con enfermedad inflamatoria de inicio precoz presenta un fenotipo que es distinto de los niños mayores y adultos, incluye la enfermedad crónica extensa, la pancolitis, con frecuencia difícil de diferenciar de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, lo que lleva a un diagnóstico indeterminado de colitis, que fue lo que pasó con este paciente, que la verdad es que no tenía características muy particulares como para que el patólogo se matriculara con un diagnóstico. Entonces, aquí hay una comparación, ¿cierto?, de la enfermedad de inicio precoz versus la de compromiso más del adulto. Generalmente predomina el colon versus la que es el niño más grande, ¿cierto?, que es de predominio ileocolónico. El compromiso ileal es raro, en menos de un 20% de los casos, y habitualmente el compromiso es extenso comparado con la de inicio más grandecito. Entre un 30 y un 35% va a ser catalogado como enfermedad de Crohn, entre un 35 y un 39% como colitis ulcerosa y alrededor de un 22% de colitis indeterminada versus, ¿cierto?, los niños mayores, donde estas colitis indeterminadas son bastante menos. Del punto de vista de histología, puede haber similares características, ¿cierto? Hay historia familiar entre un 40 y un 50%, y lo recalcan, pero en eso, a pesar de que se preguntó dirigidamente, no había historia familiar, versus la enfermedad de comienzo mayor. Y mala respuesta a la terapia convencional y necesidad de intervención quirúrgica en un 70% de los casos versus 55% cuando es de la de comienzo mayor. El diagnóstico de pacientes con enfermedad de inicio precoz son más comúnmente diagnosticados como colitis ulcerosa entre un 35 y un 59% en comparación con la enfermedad de inicio más tardío. Esto estamos hablando de niños mayores de 6 años y 6 adultos, en los que la enfermedad de Crohn es más prevalente. Aproximadamente un 30 o un 35% de los pacientes con enfermedad de inicio precoz son diagnosticados con enfermedad de Crohn.
La colitis indeterminada también se diagnostica más a menudo en pacientes con enfermedad inflamatoria de inicio precoz, entre un 10 y un 22%, en comparación con la enfermedad de inicio más tardío, entre un 4 y un 10%. El diagnóstico de una edad temprana debe comprender un descarte de enfermedad de origen monogénico, particularmente el menor de 2 años de edad. ¿Ya? La historia familiar extensa incluye antecedentes de enfermedades en hombres de la familia, como la enfermedad ligada al X, historias de infección, de enfermedad de la piel. En este caso, lo único que teníamos eran 2 episodios de infección urinaria, pero tenía una fimosis. Podía ser secundario a eso. Y de autoinmunidad, que pueden ayudar a dirigir un laboratorio apropiado. Una de las estrategias iniciales para identificar a los pacientes con inmunodeficiencias primarias es simplemente la revisión de la función inmunológica. Ahora, esto es súper importante. El laboratorio debe incluir no solo exámenes de rutina utilizados en el diagnóstico de enfermedad inflamatoria, porque eso actualmente van a ser normales, sino que también debe incluir títulos de vacunas, test de destimetría de flujo, análisis de función de células T y B, función de células natural killer, y si es necesario un perfil funcional y fenotípico del sistema inmunosistémico y de las mucosas. O sea, nosotros estamos bastante cortos en términos, y la verdad es que no he encontrado ningún inmunólogo, porque los he mandado a varios, porque todos se van por la vía de la alergia y no le ponen el foco a poder, en el fondo, poder determinar si existe una inmunodeficiencia, que lo más probable es que sí la tenga. Si bien muchos de los defectos pueden no tener efectos demostrables sobre las células de la sangre periférica, muchos de los trastornos monogénicos tendrán un impacto que se puede apreciar a través de simples estudios de detección. Cuando estos no son sugerentes de una inmunodeficiencia, se hace necesario, en muchos casos, la secuenciación completa de exoma y algunos otros, ¿cierto?, porque hay mucha inmunodeficiencia que, si no hay secuenciación genética, no se van a diagnosticar y por lo tanto no se van a tratar. Las consecuencias de la identificación de una deficiencia inmune es suficiente para intentar la secuenciación. Esto yo creo que ya lo dijimos, y esto es lo importante, y esto es porque uno le trata de un poco de poder demostrar y documentar la inmunodeficiencia, porque estos niños, muchas de las inmunodeficiencias se van a mejorar con el trasplante de médula ósea, y eso es lo que estamos tratando en el fondo de determinar con este paciente, si es candidato o no es candidato a un trasplante de médula ósea. Ahora, dentro de la que más se van a beneficiar con el trasplante, varias de estas, ¿cierto?, son las que yo les mencioné, que están ligadas a una enfermedad inflamatoria como expresión de la inmunodeficiencia. Tan definitivo, y es el tratamiento estándar, ¿cierto? Probable son estas que son más raras, ¿cierto?, de respuesta variable, y no estaría indicada en otros defectos de barrera que son bastante raros, ¿ya? Así que, bueno, ahí estoy con ese niñito. Lo importante es que está un poco mejor con el tratamiento y que todavía no le da linfoma hepatoplénico, pero está bastante mejor, y lo que estoy pendiente es que algún experto me ayude un poco a poder enfocar y poder ampliar el estudio genético, ¿ya? Así que eso. Y perdón por leer las diapositivas, pero fue una presentación que preparó la Rosana, ¿no? Yo pues son las leyes, les pido disculpas. Así que eso. Muchas gracias. Sí, la experiencia que tenemos en población adulta no forma parte del algoritmo, pero en pediatría sí se usa. ¿Algún comentario ahora de lo que es la nutrición parenteral? ¿Hay alguna literatura al respecto? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cabe en este paciente? Más que nada porque sale siempre, cuando uno lee la parte de nutrición, sale... Sí, sabe, yo creo que este paciente tuvo una combinación, tiene un síndrome genético que definitivamente afecta el crecimiento, pero yo creo que se combinó un poco el no manejar bien el proceso inflamatorio y la restricción alimentaria que tuvo, porque estaba fundamentalmente alimentado con leche materna, y la madre prácticamente estaba comiendo 2 alimentos, y uno sabe que hay muchos nutrientes que dependen de la dieta de la leche materna. La nutrición parenteral es una herramienta que en un niño de estas condiciones uno se pregunta varias veces, porque se agregan todos los problemas de la infección de catéter, que al principio tiene que estar hospitalizado, pero en caso de que el debut sea muy severo y en la vía intestinal no la tengas disponible en un periodo inmediato, sí que es una buena estrategia, pero transitoria, mientras uno tiene un buen control del proceso inflamatorio. De la parte nutricional, lo único que tengo en este momento es la ferritina, que sigue por el suelo, está suplementado con fierro, y me falta ahora poder rebobinar todo lo que es vitamina D, vitamina B12, eso está
está por remedirse porque desde el punto de vista ahora, por lo menos en respuesta de peso, está mejor y la albúmina ya está en rangos normales. ¿Mm? Pauli, entendí que finalmente a tu paciente le hicieron una secuenciación completa del examen. Y con esa información, ¿tú ya puedes definir si tiene o no alguna inmunodeficiencia? No salió ninguna cosa que nos orientara a inmunodeficiencia. Ahora, ese examen lo interpretó la genetista, que es Teresa Aravena, que es una genetista súper buena, que tiene mucha experiencia, y de hecho ella se lo pidió. Pero me falta la opinión de los expertos con respecto a ese examen, si hay que repetir o a lo mejor van a tener una interpretación distinta. Porque uno se puede quedar tranquilo con eso negativo, eso es lo que tú no sabes. Y que Yo no me quedo tranquilo porque en el fondo la pregunta que uno se tiene que hacer es si se va a beneficiar con eso o no. ¿Y sabes tú si, habiendo un estudio negativo de la inmunodeficiencia, cómo responden a biológicos? La verdad es que yo no tengo ninguna experiencia. Lo estuvimos revisando con Mónica cuando pasó por allá, pero sí, por lo menos hay experiencia con uso de biológico en niños pequeños. Pero yo personalmente no tengo ninguna respuesta. Ahora, lo que uno sabe es que cuando hay una inmunodeficiencia que se va a beneficiar con un trasplante de médula ósea, la respuesta no es muy buena y uno tiene que en el fondo proponer eso como herramienta. Claro, porque si en este paciente... El tema también de las vacunas que un gran problema también en niños pequeños como ella, bueno, ya está a la edad del año, no sé si tiene ya esa vacuna, pero si empezara con un biológico ahora, no monta respuesta para la vacuna. Por lo tanto, va a estar inmunosuprimido y sin vacuna para gérmenes absolutamente frecuentes en la vida que le espera en los próximos años. Entonces también es un arma de doble filo lo que estamos haciendo. Entonces quizá hay que esperar o apurar las vacunas, y ahí el rol del inmunólogo y medir los títulos, a ver si convierte realmente, es súper importante. En relación a lo que comentaba Juan Cristóbal, esta paciente, que es una paciente joven que debutó a los 17, con un Crohn bien grave, finalmente con un Crohn de pulmón, de piel, de boca, gracias al contacto de Juan Cristóbal, hicimos el estudio genético y estudiaron ellos y encontraron una mutación del gen NCF4, que es el gen del factor de neutrófilo citosólico que tiene que ver con la fagocitosis. Y la recomendación de ese hallazgo es que ella se beneficiaría de trasplante de médula ósea. Sin embargo, la paciente, estando con 10 miligramos de infliximab cada 4 semanas, ha entrado en remisión de su enfermedad. De modo que, claro, es una buena información, es útil, súper útil, y que tener esa información permite la toma de decisiones. Y la verdad que fue bastante expedito y gracias al contacto de Juan Cristóbal, así que... Ya, bienvenido al contacto entonces, Juan Cristóbal. Ya estás contactado. Ve tu mail. Yo quería preguntarle a Juan Cristóbal, en relación al biológico, que se ha conversado acá del riesgo de la cetoprina, etcétera. Si tuviesen el biológico, ¿cuál usarían pensando en el riesgo? Hay más literatura de uso de adalimumab monoterapia, pero también lo que implica una guaguita subcutánea. Entonces, ¿con cuál poniendo? O sea, yo si me pregunta a mí, yo partiría con infliximab porque es el que yo estoy más familiarizada, el que sé usar. Tengo niños con terapia biológica y en general es un medicamento bastante seguro. Ahora, yo en el hospital tengo niños, usamos azathioprina, hemos tenido niños varones y hasta el momento en 15 años no hemos tenido ningún caso de linfoma hepatoesplénico. Entonces, tiene el problema que dice Juan Cristóbal, el metrorexato, y la verdad es que el metrorexato puede ser tan tóxico como también tiene su riesgo. Entonces, no es llegar y decir, le vamos a sacar esto y le vamos a meter el metrorexato, y además es una guagua que tiene 11 meses, entonces cualquier decisión que uno tome es difícil, por eso es que estoy pidiendo ayuda más allá de las fronteras, porque la verdad es que acá, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido, Alfredo, ¿has tenido algún niño tan pequeño? Una colitis alérgica severísima,
que tenía compromiso casi todo el colon, pero tenía citomégalo asociado. Ya. Y yo no le dejé corticoides, le traté el citomégalo, lo dejé con parenteral 2 semanas y mejoró. Sí. Bueno. Y una última pregunta, este niño tiene varias alteraciones congénitas. ¿Y cómo el link de eso ahí? Uno agarra un No, tipo o sea, de lo que, mira, pediátrica. sí, lo que no le lleva a la enfermedad inflamatoria intestinal, el trastorno que tiene del crecimiento. Se pensó en un grupo de enfermedades que se llaman rasopatías, porque fue presentado en un grupo de enfermedades raras de la clínica Las Condes, pero la secuenciación de exoma que se le hizo no explica el fenotipo que tiene. Entonces todavía estamos medio perdidos en ese sentido. Lo que pidió la genetista es que le trajera todas las radiografías de huesos largos, porque hay un congreso ahora de enfermedades raras y la va a presentar en un grupo de expertos, pero tampoco el fenotipo corresponde a la mutación que le salió en la secuenciación del exoma. Claro, porque uno no puede dejar de pensar que hay un link ahí. Yo creo que sí, pues necesariamente sí, pues. Pues es que no es tan dismórfico. Yo la verdad es que iba a traer una foto, pero después dije, no es lo más adecuado, pero el niño no está, bueno, ahora está un poquito cuchingoide, pero no es tan dismórfico el chico. Lo otro, dado que los casos son raros y uno aprende en el camino, hay un caso similar a una guaguita que se discutió en la reunión que tenemos en la clínica, que es del Hospital San Borja Herrera, de la gente de pediátrica. Entonces, tal vez sería bueno contactarse, un poco la experiencia que han tenido ellos. ¿Está con biológico ese niñito, chiquitito? No nos respondió a biológico y también se estaba planteando la posibilidad de trasplante porque tenía una enfermedad severa. Más que nada, y pasó por nutrición parenteral, etcétera. Sí. Un caso un poco más. Yo creo que es más severo ese. Pero entonces sería bueno, digamos. Ya, muchas gracias por el dato. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Pauli. Ahora vamos a pasar vamos a presentar al doctor Juan Guillermo Mella, que va a presentar entonces una paciente adulta que tiene ribetes quirúrgicos muy interesantes. Así que qué bueno que esté Gonzalo Soto y bienvenido Felipe. Bueno, les quiero presentar este caso de una paciente portadora de una enfermedad inflamatoria intestinal cuya historia comienza en el año 2001, cuando ella tenía 15 años de edad y vivía en el sur. Ahí me tocó conocerla, pero bastante brevemente, pero conocí su cuadro con el clínico de debut. Y la vuelvo a ver ahora cuando ella tiene 30 años de edad, es decir, 14, 15 años después. Y quiero admitir desde ya que hay una buena parte de la historia inicial que es muy difícil de precisar, no tengo los exámenes, y la paciente, como ustedes verán, cursó largos periodos asintomática, cambió de ciudad, en fin. Bueno, haciendo esta salvedad, yo hago un breve resumen de lo que fue su historia. Actualmente es una mujer de 30 años de edad, soltera y sin hijos. Este cuadro clínico comenzó, como dije, el año 2001, una baja de peso importante, rectorragia y fiebre, y presentó al examen físico entonces un absceso anorrectal grande, y en esa ocasión lo que se hizo fue drenar ese absceso. Se trató con antibióticos y corticoides y con mesalacina. En ese tiempo el estudio endoscópico demostró que había compromiso de recto fundamentalmente, aparte del absceso anorrectal. Eso es lo que yo recuerdo de su cuadro de inicio. Existe el antecedente entonces que aparentemente ella se estabilizó, no volvió a tener controles médicos. El año 2005 volvió a presentar un cuadro de diarrea, anemia y rectorragia, pero en esta ocasión se habían demostrado signos inflamatorios en el ilion terminal y se trató con mesalacina y con azatioprina por 2 años, con lo cual habría evolucionado bastante bien. Entre el 2007 y el 2011 la paciente estaba asintomática, no se controló y no recibía ningún tratamiento. Y el 2011 presentó una pancreatitis aguda, aparentemente biliar, y fue colecistectomizada. La historia se pone tormentosa a mediados o fines del año 2012, cuando la paciente consulta reiteradamente por dolor abdominal, baja de peso y fiebre, y ahí escáner hecho, todavía ella vivía en el sur, demostraron
fístulas enteroentéricas múltiples y una fístula a la pared abdominal. Ella recuerda que fue hospitalizada por larguísimos periodos, a veces varios meses, en el servicio de cirugía, un hospital regional grande del sur, recibiendo tratamientos antibióticos prolongados, corticoides, azatioprina, y solamente en 2 ocasiones con infliximab, dado que el hospital no podía continuar financiando este tratamiento. Nunca, ella recuerda que después de este segundo capítulo, ella nunca recuperó su estado general, volvía a consultar reiteradamente, se rehospitalizaba, mantenía tratamientos larguísimos con corticoides, hasta que el 2014, muy grave, estuvo hospitalizada nuevamente varios meses y se demostró una colección en la pared abdominal que se intentó drenar percutáneamente, pero no fue suficiente. La enferma tuvo un curso séptico hasta que finalmente se operó, ¿no? Y en esa cirugía lo que se hizo fue una resección de un conglomerado del ilion terminal, drenaje del absceso, se instaló una ileostomía terminal y se realizó una hemicolectomía derecha con una fístula mucosa. Eso es lo que se pudo obtener de un protocolo operatorio del hospital regional. Después de eso, la paciente tuvo una evolución clínica bastante favorable. No tengo constancia de los controles ni los exámenes que se hicieron después, pero ella recuerda que durante 6 meses siguió con azatioprina y después nada más. Ni controles ni tratamiento. Y así permaneció durante 1 año y medio o incluso un poco más, haciendo su vida normal, con su ileostomía, no se controló más. Bueno, en diciembre de 2016 la volvimos a ver. En esa ocasión la paciente tenía un estado general bastante adecuado, consultó porque quería retomar este tema, soñaba con una reconstitución del tránsito, y los estudios en esa ocasión quiero destacar solamente los principales. Les voy a mostrar las imágenes después, pero la enteroclisis por escáner describe lesiones atribuibles a una enfermedad inflamatoria intestinal en los 50 a 60 centímetros distales del ilion, con engrosamiento asimétrico de las paredes. No había fístulas ni colecciones y hacia proximal el intestino delgado estaba con características radiológicas normales. La ileoscopía demostró signos inflamatorios y erosiones y úlceras en los 40 centímetros distales del ilion. Las biopsias no demostraron granulomas, había sido una distorsión importante de la arquitectura con signos de inflamación aguda y crónica. Y la colonoscopía que se hizo a través de la fístula mucosa demostró edema, congestión de la mucosa y una biopsia con signos bastante inespecíficos. Parecía todo concordante con una colitis por diversión. Aquí tienen algunas imágenes de la enteroclisis, ¿ya? Mostrarles aquí por la importancia que tiene la evolución posterior de la paciente la zona periostómica. Aquí hay importante engrosamiento de la pared, acá también, aquí hay engrosamiento de la pared, pero el resto del intestino delgado se veía bastante bien. Y preguntándole al radiólogo cuál era su estimación del remanente intestinal, él cree que alrededor del 30 a 50, él que fue resacada alrededor del 30 o 50% del ilion terminal, o sea, queda bastante ilion terminal todavía. Estas son las imágenes endoscópicas de diciembre de 2016. Ustedes ven aquí nada. No, sí, lleva casi 2 años sin tratamiento y sin controles, digamos. No deja de sorprender esta historia de 14 años de una irregularidad de controles abismante. Yo sé, ella lo pasó pésimo, estuvo meses hospitalizada en el hospital regional, después ya sintiéndose mejor no quiso saber nunca más nada. En fin, en el ilion terminal ustedes ven este edema, esta congestión, aquí hay úlceras, hay una superficie como entre comillas en empedrado, aquí hay algunas úlceras. ¿Ya? Es un breve resumen, y este compromiso inflamatorio se extendía por lo que estimábamos en ese momento alrededor de 40 centímetros hacia proximal, y de ahí hacia proximal ya se veía bastante bien. No se ve muy bien aquí, pero esta es una imagen del colon. El colon no tenía lesiones, ¿ya? Era edema, congestión, un poquito de friabilidad, pero no más que eso. Bueno, con estos antecedentes
esta evolución y esta signología inflamatoria persistente, y en el marco de la ley Ricarte-Soto, este paciente tiene además una seria limitación previsional, se inició el tratamiento con infliximab, ¿ya? Debo decir que este tratamiento se llevó a cabo en otro centro, de manera que ahí nuevamente se distanciaron los contactos. Yo la vi en diciembre, enero, pero después ya este tratamiento fue realizado en otro centro y ella alcanzó a recibir 5 dosis de Remicade, pero casi después de todas las infusiones ella me señalaba que presentaba un cuadro de mucha mialgia, se sentía muy mal, fiebre no estaba segura, pero había artralgias, mialgia y una gran fatiga que duraban un par de días, bueno, y después se iban. Entonces, ¿Ahí fue como monoterapia? sí, estaba monoterapia. Entonces ella me llamaba desesperada por estas cosas que pasaban, le dije, por favor, aguanta un poquito, veamos cómo sigue las próximas veces, pero a la vez ella me daba a entender de que habían algunas dificultades también en la administración del medicamento. Debo decirlo, que ella misma estaba muy claro cuál era el protocolo, que en general se administraban algunos medicamentos antes, entonces ella preguntaba y se lo administraban después en el momento del alta, es decir, habían problemas prácticos claros. Sumado a, obviamente, esta intolerancia al infliximab, es que planteamos la posibilidad de que se cambiara a adalimumab por aspectos prácticos y para ver si ella lo toleraba mejor. Y así fue aprobado y en agosto logró entonces recibir sus primeras dosis. ¿Ya? Aquí ustedes ven las dosis que recibió, usamos una inducción con 160, 80 y 40. Esta vez la administración no ofreció ningún problema. La paciente lo toleró muy bien, muy bien. Pero entró en escena entonces este problema que es el que más nos preocupa en este momento, que desde fines de agosto hasta ahora, hace un par de días, unas par de semanas atrás, la paciente ha tenido por lo menos tres episodios de muy intenso dolor abdominal asociado a vómitos y que obligaron a su hospitalización una vez en la Universidad Católica y 2 veces en la posta central. No me tocó presenciar ahí pero ella me describió el cuadro clínico y yo tengo en mi poder los informes de escáner y todos eran concordantes con un hilio mecánico por obstrucción de la zona periostómica o de la obstrucción en la región preostómica. Bueno, la paciente aguantó ahí 2-3 días y al cuarto día, después de régimen cero, hidratación, el cuadro iba cediendo y logró ser dada de alta. En uno de estos episodios te tocó conocerla. Por suerte no fue operada en esas urgencias y en la Universidad Católica se hizo, además de su estudio general, una colonoscopía que evidenció entonces un compromiso inflamatorio y con un área estenótica en concordancia con el hallazgo por escáner, pero con mucho signo inflamatorio, con mucho edema, congestión y úlcera, ¿no? Bueno, también de esa hospitalización logró darse de alta, digamos, y entonces la reevaluamos en la clínica, le hicimos una nueva colonoscopía en conjunto con Gonzalo y Jocelyn, y en esta ocasión, aquí les muestro las imágenes, hay imágenes de la zona periostómica, ustedes ven que hay congestión, hay bastante edema ahí, hay úlceras, y después hacia aproximar, está todavía en la zona periostómica también, y un poquito más allá hacia distal aparecen estas úlceras longitudinales, y después ya se normaliza la mucosa. Y un hallazgo interesante es también la palpación de la región de la ostomía. Y ahí, Gonzalo, quizás tú que lo hiciste lo puedes describir mejor que yo, pero se palpa ahí una zona muy distal. ¿Esto perdón, se hicieron en el contexto de una hospitalización por dolor o estudio? No. Lo que pasa es que estudio ambulatorio porque queríamos, en el fondo estábamos re preocupados qué estaba pasando con estos episodios
pero en 6 semanas hizo 3 episodios. ¿Qué está pasando con esta zona periostómica? Entonces esa era la idea, ver si hay algo que se puede hacer, digamos. Entonces, lo que pensamos después de lo que nos contó Juan Guillermo y de ver el escáner, que había claramente un gran componente inflamatorio que está produciendo una zona obstructiva y que podía explicar un poquitito los episodios que había tenido. Y si bien es cierto, se ve claramente que había un componente inflamatorio importante, pero la verdad las cosas es que había también un elemento mecánico con respecto a que el trayecto es un poco oblicuo entre lo que es la piel y la aponeurosis, ¿no? Y en realidad yo creo que acá hay un componente mixto, tanto mecánico como también de la parte inflamatoria, pero yo creo que lo que más ha influido en este caso, en lo que hizo de obstrucción intestinal, a pesar de que no estuvimos ahí en ese momento, probablemente sea en parte no menor relacionado con la parte mecánica, justo de la salida de la ostomía a nivel de la pared abdominal. Claro, porque se palpaba como una semiluna así, muy cortante, entre comillas, o sea, muy fina, que está en relación a la pared abdominal. Ahora, hacia proximal hay evidentemente hay estenosis, pero la parte pareciera más crítica está en relación a la pared. Pero hay, como ustedes ven, úlceras en esa zona, ¿ya? Bueno. ¿Puedo disentir? Sí, por supuesto. Yo estoy de acuerdo que tenía un trayecto un poco oblicuo, pero efectivamente pudieron hacerlo con un colonoscopio normal. Yo de hecho tuve que cambiar de endoscopio. Tuve que hacerlo con un endoscopio pediátrico. Sí, eso tampoco. No pude hacerlo con un colonoscopio. Entonces, sin negar eso, si uno ve la enteroclisis, la verdad que tiene un segmento muy dilatado, muy inflamatorio y o sea, yo no puedo negar de que efectivamente puede haber algo ahí, pero me parece que efectivamente tenía una estenosis real de su enfermedad de base en el fondo. Claro. Hay dos componentes ahí de todas maneras. Porque de todas maneras, o sea, así todo, para una ileostomía, por el flujo que sale, ese componente de trayecto más difícil debiera ser menos relevante que, por ejemplo, si fuera una colostomía. Ya, entonces, claro. yo creo que efectivamente ella lo que hace, que lo que hacen los pacientes con Crohn, se come algo con un poco más de fibra que se le tapa en esta estenosis, y está 2 días sin comer, se destapa y es feliz. La verdad que ella rápidamente recuperó cuando estuvo hospitalizada su tránsito y empezó a realimentarse nuevamente sin mayor dificultad. Sí, eso es concordante con lo... Mira, ella hace estas obstrucciones y después del último episodio que tuvo en la Católica, nosotros, o sea, fuimos más estrictos en las restricciones dietéticas, en el aumento del líquido, y la verdad es que la enferma ha estado muy bien ahora. Realmente no ha tenido ni un asomo de los síntomas que la tuvieron complicada este último mes y medio. Claro, sí. Bueno, un poco lo que decía Juan Guillermo fue lo que estuvimos discutiendo ese día, pero concuerdo contigo, Felipe, en el hecho de que esta paciente ha estado con esta ileostomía desde el año 2014. Sí. Y ahora recién está haciendo estos episodios y en una zona donde hay evidente compromiso inflamatorio, y que adicionalmente parece no haber respondido a anti-TNF. Entonces, esa es la preocupación actual que... Bueno. Claro, entonces, solamente para resumir, porque evidentemente este caso, que digamos interesante desde muchos ángulos, pero que tiene muchas preguntas abiertas, ¿no es cierto? Resumirle esto, que, o sea, muy probablemente es una portadora de una enfermedad de Crohn que tuvo su manifestación inicial a nivel anorrectal, ¿no es cierto?, que después tuvo largos periodos asintomática, pero también largos periodos con tratamiento y controles irregulares, y que a los 12 años de presentación de la enfermedad tuvo esta grave complicación con fístulas enteroentéricas múltiples en el hilo terminal, con abscesos que culminaron en esta cirugía, que está actualmente en terapia biológica y que tiene entonces estos 3 episodios recientes de obstrucción intestinal mecánica en relación al segmento preostómico, que tiene estos 2 componentes, mecánicos pero también inflamatorios, severísimos. Claro. Sí. Hay 3 cosas que a mí me preocupan bastante con esta chica. Una es que tiene una evolución de una enfermedad de muchos años, partió a esos 15 años, por lo tanto tiene riesgo de desarrollo de neoplasia, y neoplasia de intestino delgado y también de colon. Y ha recibido múltiples escáneres, y ese también es una cosa que deberíamos visualizar, que en el futuro evitar nuevos escáneres
y tratar de ser conservadores cuando la paciente llegue a urgencias con dolor abdominal y sospecha de una obstrucción intestinal. Tratar de preferir una placa de abdomen simple inicialmente y manejarla de esa manera. Lo segundo es que cambió de infliximab a adalimumab porque probablemente, y en eso estoy de acuerdo contigo, tenía mala tolerancia al fármaco y por desgracia nunca pudimos medir niveles y tener un poco de objetivación de que la falla o no respuesta hubiera sido por no alcanzar la dosis adecuada o por presencia de anticuerpos, etcétera. Y ahora lleva, ¿cuántos? 5 o 6 meses con... No, 2 meses. 2 meses, y estamos con estas lesiones. Ella pinta para falla primaria anti-TNF y por lo tanto uno podría tener que considerar en ella que tiene compromiso de intestino delgado, que ya tenía una resección, que tiene una ostomía, el uso de antiintegrinas o IL-23 ustekinumab. Son las dos opciones y yo consideraría para ella, pero probablemente antes de decidir o definir que fracasó a adalimumab o anti-TNF, uno podría querer medir los niveles del fármaco, medir los niveles de metabolitos y eventualmente hacer un intento de optimización de dosis. Si es que no puede medirse los niveles, hacerlo empíricamente, subir a 40 miligramos semanal o incluso más, tratando de rescatar lo máximo posible de anti-TNF porque es lo que tiene cobertura por la ley Recarte-Soto, tratar de medir metabolitos de cetoprina y ver si con eso. Pero es una paciente que luce bastante como fracaso anti-TNF y ahí Stelara, ustekinumab o natalizumab. Si tú me preguntas, de acuerdo a lo que a mí me ha tocado en este escenario más ver, natalizumab en general los pacientes que hemos tenido con falla anti-TNF han dado bastante bien y es un fármaco bastante seguro dentro de todo. Sin duda que ahora apareció aprobado y disponible, pero de mucho más costo, ustekinumab, que es una buena opción, pero es una paciente de alto riesgo, creo yo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que has planteado, solamente parte del cáncer. Esto del escáner, claro, es un riesgo. Solamente decirles que esta es una paciente que tiene muy pocos recursos y en su desesperación ella acude a un servicio de urgencia, asistencia pública, turno que no la conoce, escáner, ya. A las 2 semanas, 3. O sea, aparte de la enteroclisis que nosotros le hicimos, digamos, en diciembre, ella no tiene nuestro escáner programado, pero evidentemente hay que tener cuidado y es una advertencia grande. Claro. Ya, y con respecto a la... bueno, ella tiene 5 o 6 dosis ya de adalimumab, ¿no es cierto? Yo no sé si el plazo de 12 semanas o 14 semanas para hasta agotar esta instancia antes de eventualmente usar cada semana, podríamos respetarlo o eventualmente adelantarlo, pero la opción lamentablemente de otro biológico es absolutamente lejana para la pobre paciente. Por último, optimizar a ciega. A ciega, si sí. No hay otras opciones. Bueno, sí, esa es una posibilidad, pero... Efectivamente, esa vez que vimos a la paciente en endoscopía, Pato, efectivamente conversamos el tema de los escáneres a repetición y la indicación a la paciente fue que si presentaba un cuadro similar no acudiera a servicio de urgencia, sino que avisar a Juan Guillermo, al tratante, para tratar de manejarla de forma con alguna cosa más local, como tratar de entrar con un endoscopio por la ileostomía y no seguir exponiéndola a radiación. Pues estamos de acuerdo con lo que tú planteas. Ahora, yo quisiera también lanzar un poco a la discusión, digamos, que la opción quirúrgica en esta paciente, ¿eh? Porque yo estoy complicado en esta situación en que aquí hay una estenosis mecánica con un componente inflamatorio que no hemos podido controlar. La paciente tiene, por lo que sabemos hasta ahora, una enfermedad acotada a los últimos 40-50 centímetros de Lilian. Entonces, ustedes tienen la experiencia de los cirujanos y seguramente más de alguno ha tenido estos casos. Yo quisiera que, aparte de la alternativa de optar por otra terapia biológica, también discutir si esta paciente no será una buena candidata quirúrgica. Sí, en relación a eso estoy de acuerdo con un comentario tuyo, Felipe Lepato. Yo creo que
Le preguntaría a Gonzalo y a Felipe Belolio, ¿cuál es la magnitud de ese compromiso estenótico? Porque alguna posibilidad de llevarla así, optimizar a 40 semanal y eventualmente, si no responde, pensando en una terapia, un cambio de línea, sería natalizumab probablemente, ¿sí? Es llevarla a una curación, entre comillas, tratando de saber si el segmento es corto y no sabemos qué tanto es inflamatorio, qué tanto es fibrótico, qué tanto es la angulación de la ostomía. Porque si no, el problema es que si no queda bien, vamos a pensar que también el antiintegrina o el ustekinumab va a fracasar. Entonces, si es muy acotado, yo creo que una opción es sacar eso y partir de cero. No sé, Gonzalo, Felipe, ¿cuál es la impresión de ustedes que vieron a la paciente desde el punto de vista de grado de estenosis en una zona inflamatoria que no pasa un endoscopio? Sí, yo tengo sesgo de que además la discutimos en la reunión, así que tengo todos los inputs por ejemplo, el radiólogo le parece que tiene un componente fibroso muy relevante, muy importante. Efectivamente son aproximadamente 40-50 centímetros que tiene esa parte más estenótica con una inflamación con úlceras profundas, y de ahí tiene esas úlceras lineales que posteriormente van desapareciendo. Un tema que no se ha mencionado mucho acá, pero que a nosotros sí nos pareció relevante, es que ella tiene casi todo su colon, ¿ya? Sí. Y a ver, tiene por el lado, nosotros estamos por la fístula mucosa, tenía algún grado de inflamación, pero efectivamente es difícil diferenciarlo de la colitis por desfuncionalización. Se ve una mucosa pálida, no te pudiera decir de que se dilata con facilidad en el fondo, pero no me parece que tenga tanto compromiso, y eventualmente uno pudiera hacer un poco más. Uno me metí también por el ano, no recuerdo que haya tenido ninguna lesión en el ano en el fondo, pero también tiene una mucosa bien pálida, y uno avanza hasta un momento en que la paciente se empieza a quejar, porque probablemente por la cantidad de cirugías que tiene muchas adherencias, entonces no es tan fácil avanzar por ese colon. Pero por lo menos lo que nosotros llegamos, que debe haber sido descendente, una cosa así, se veía pálido, pero sin este compromiso inflamatorio. Entonces, lo que nosotros en algún momento habíamos planteado es tratar de determinar bien cuál es el límite de si es que tiene inflamación en el colon, y mientras tiene tratamiento médico, en el fondo, hacer la resección y eventualmente tratar de hacer una anastomosis, en el fondo. Cosa de optimizar o de aprovechar todos los segmentos de intestino. Esa había sido un poco nuestra visión, y ella rápidamente dijo, no tengo plata, me voy, y se fue. Fue así de veloz en eso, pero esa había sido nuestra visión un poco en este caso. Yo creo que si el compromiso es efectivamente limitado y acotado, es razonable lo que plantea Felipe. Pero antes de eso, yo quisiera tener una evaluación del tubo digestivo superior, ver que no tenga compromiso, una endoscopía con biopsia de duodeno, de estómago, porque a veces uno se lleva sorpresa. Los pediatras saben mucho mejor que nosotros esto, de que el Crohn puede tener hasta 20% de compromiso de segmentos superiores, ver bien que no tenga compromiso proximal, ¿no es cierto? Y después de, si va a una cirugía, ella debiera continuar con anti-TNF, o sea, no quedar como paciente postoperada que queda libre de fármacos para hacer prevención de recurrencia, sino que continuar con terapia combo o monoterapia con adalimumab, si es que está con eso. Tiene una enteroscopía y tiene una enterocolitis de diciembre, sí, pero... un poco apoyando lo que se comentaba. Yo también, desde el principio lo comentaba acá, que me entusiasmaba bastante la alternativa quirúrgica y anastomosis, independiente que optimicemos la terapia. A veces es imposible mejorar la zona del intestino preestenótico, porque es una zona donde hay retención, se acumula líquido y siempre está inflamado, entonces decimos falló infliximab, falló adalimumab, y el fondo no necesariamente una falla primaria, sino que hay un tema mecánico que, claro, es fácil pasar por el endoscopio, pero funcionalmente esa cuestión no está caminando. Entonces a mí me parece buena idea también la resección y anastomosis, si no hay obviamente una contraindicación, nutricionalmente está bien, pero sí no puede pasar lo que ha pasado en las cirugías anteriores, que la paciente se opere y no la veamos hasta 2 años más. Ella es promotora en una multitienda de tarjetas de
Claro, no, sí, es muy esforzada, realmente, a pesar de todas estas cosas, ella es tremendamente esforzada, pero FONASA muy, muy precario todo, ¿no? Claro. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que se planteó desde el punto de vista quirúrgico. Yo creo que hay que hacer todo el esfuerzo para reconstituirla, sobre todo que esta paciente ya lleva con su ileostomía mucho tiempo, y lo único que le va a pasar con el tiempo a medida que vaya envejeciendo es que con esa ileostomía probablemente va a comenzar con problemas mayores, va a comenzar a deshidratar. Entonces creo que con lo que le queda de ilion, lo ideal es hacer una ostomosis de tal forma de evitar también la deshidratación a futuro, ¿no? De tal forma de optimizar eso, ¿no? ¿Dónde se va a operar? Claro, ese problema. Comentario general, y aprovechando que hay varios miembros de la comisión de expertos de Actecu del Ministerio de Salud, para la ley Ricardo Soto, es que en la medida que empecemos a usar en pacientes con enfermedad de Crohn y idealmente en pacientes con colitis ulcerosa, pero en Crohn específicamente, anti-TNF, vamos a experimentar fallas o fracasos de tratamiento, fallas primarias o pérdida de respuesta. Yo creo que sería importante plantear al Ministerio que para aquellos casos que está demostrado el fracaso, se pudiera disponer de drogas de rescate, sea Estelara o Natalizumab. Por cierto, claro, es dramático, pero si no puede aplicar. Bueno, para este año nosotros postulamos el ingreso de Ustekinumab y Natalizumab a Crohn, y también postulamos la terapia biológica con Infliximab, con Adalimumab y con Golimumab para colitis ulcerosa. El Ministerio aceptó evaluar el tratamiento para colitis ulcerosa, pero no le dio el pase a la terapia adicional para el Crohn. Así que eso es algo que vamos a tener que seguir postulando. Ahora estamos poniendo toda la intención y todo que resulte la terapia para colitis ulcerosa. ¿El argumento para aquello? Es los costos. Básicamente ellos tienen que ingresar, evaluar. Hay 31 patologías que están evaluando en este minuto. Y 800 pacientes titulados de acuerdo a eso, y se han usado 100. Digamos, en términos de uso de anti-TNF ha sido menos de lo que inicialmente se previó. La respuesta que dan a eso es que ese número se está evaluando a lo largo del tiempo y que los pacientes siguen ingresando. Y que ese dinero tiene que alcanzar para los que sigan ingresando los próximos años además. Básicamente tiene que ver con distribución de las platas en otras patologías y ingresar distintas cosas. Pero bueno, se hizo el esfuerzo, se va a seguir haciendo, y ahora estamos con la posibilidad de colitis ulcerosa, así que es lo que se está viendo. Pero adicionalmente, lo otro importante que describió Juan Guillermo a la pasada es el problema que se produce cuando un paciente que uno postula es derivado a otro centro, en el cual la acogida del paciente, el médico tratante que lo asume, la comunicación con enfermera, la comunicación de ese centro con el médico que lo derivó es absolutamente deficiente y expone a los pacientes a situaciones como pasó en este caso, que la idea era iniciar terapia asociada con Infliximab y con azatioprina, pero al ser derivada al otro centro la paciente se perdió de los controles acá y nunca se inició el inmunosupresor, y también ahí puede haber habido adicionalmente una pérdida, ¿no? Sabiendo que la terapia asociada es mejor que cada una de ellas por sí sola. Cata. ¿Esta paciente a qué hospital público correspondería? Lo vimos el otro día, creo que el Barros Luco, sí. Porque en el fondo No, igual es San algo Borja, que nosotros sí, hemos... sí, Barros O sea, a ver, con las deficiencias que tienen los hospitales públicos, por supuesto, pero por ejemplo, hay ciertos casos en los que el equipo quirúrgico sí tiene algún grado de entrenamiento y quizá es algo que versus que no lo puede costear, sí contactarse con su equipo quirúrgico del hospital público. Nosotros en El Salvador es algo que
se ha podido ir haciendo razonablemente. Y lo otro es que dentro de los hospitales públicos, y eso no nos olvidemos, no existe solo Ricarte Soto y nada más, sino que sí que existen canastas de FONASA para poder financiar ciertos costos de fármacos, que nosotros no lo tenemos tan incorporado en el chip, pero existen canastas de FONASA para los pacientes con colitis ulcerosa que cubren los biológicos, y de hecho no pueden rechazártelo, se supone, ya te tienen que justificar el por qué no. Y yo sé que en el San Borja aceptaron un tratamiento de ustekinumab. Entonces, en el fondo, yo creo que también es una cosa, esto no solamente hacer la presión desde la Ricarte, que por supuesto que sí, sino que también a medida que vayamos presionando de meter pacientes, de hacer la solicitud a FONASA. De hecho, así fue como surgió la necesidad, pues pura presión logramos que se armaran las canastas y que esas canastas se estén usando. Entonces, no es una alternativa errada el intentar contactar más si es que tenemos colegas que trabajan en estos hospitales, pues. Que nos contactamos con Gonzalo Pizarro, que la paciente le corresponde el barro fluco, y hablamos con Gonzalo, y Gonzalo está disponible totalmente para recibirla en caso de que la paciente requiriera ir para allá. El problema es que el equipo quirúrgico no tiene una formación específica en enfermedad inflamatoria, por lo que comentaban, pero digamos, esta es la alternativa, eventualmente derivarlo a otro lugar, y son cosas que obviamente hay que sacarle el jugo en el caso de esta paciente, porque tampoco lo que no puede pasar es que se eche a perder la cirugía, que se complique la cirugía, porque ahí sí que va a ser un problema mayor, porque no le queda mucho reserva. Y lo otro, no con este caso, sino con respecto a lo que decías de cómo se pierden los pacientes. O sea, yo ahora estoy súper amarrada porque la alemana sigue sin aceptar la Ricarte Soto, y los pacientes que he derivado, no, de hecho ayer mismo llamé al colega que le correspondía una, porque la paciente se perdió, no ha vuelto a la alemana y no se ha contactado con su tratante de la Católica, y resulta que es una paciente que ya está intensificada con adalimumab, con muchos puntos de que pudiera no ir bien, y quedó en el limbo, y resulta que sí está recibiendo el fármaco. Entonces, como también es algo que tenemos que revisar. En una oportunidad un colega de Concepción se quejaba amargamente de que le había llegado una paciente al policlínico derivada de un centro de Santiago, y la señora estaba en el policlínico y decía: mire, vengo derivada por la ley Ricarte Soto, pero nadie se había contactado con él, y él en el policlínico tiene horas así como para 3 meses, y él la vio, qué sé yo, pero no tenía la historia, no sabía qué dosis, no sabía cuántas dosis, de modo que yo creo que nos falta en ese sentido. Claro, todos tenemos, en algún momento derivamos y somos derivados de pacientes, y ese aspecto, ¿no es cierto?, de contactar y mandar al paciente con un resumen, un mini resumen de al menos, y eso podría ser un formato más bien estándar, que es otra pega más que habría que de algún modo tener. Pero si un paciente llega derivado, porque hoy día uno puede derivar al paciente a, qué sé yo, te aparece Iquique, Hospital Regional de Iquique, pero no hay forma de contactar al tratante específico si uno no sabe quién es. Claro, la cosa es que cuando le asignan a un paciente, cuando uno le asignan a un paciente derivado de otro centro, uno tiene la posibilidad de ingresar a la ficha de ese paciente, y ahí uno tiene la información de las razones por las cuales lo derivaron, los exámenes, etcétera. El punto es que de verdad eso no está funcionando como debiera, porque básicamente el ministerio le tiene que informar al centro al cual es derivado el paciente, y al informarle, se supone que es una enfermera la que recibe esa información, la enfermera tiene que asignarlo a un médico tratante. Esa gestión está fallando, y muchas veces a la enfermera le llega la información y lo deja como dentro del centro, pero sin estar entregado a un médico específico, y ahí es donde se pierden los seguimientos, donde se pierden los controles. Además, no hay que desconocer que sobre todo en el sistema público hay problema de horas importante, y a veces los médicos no tienen la posibilidad de ver al paciente, y es la enfermera la que les administra el medicamento y las que los siguen evaluando y tratando.
Pero bueno, son todas cosas que estamos en la práctica viendo que son problemas importantes, tenemos presentes y la idea es ir solucionándolos y viendo cómo se puede optimizar. Bien, bueno, entonces se agradece la presencia de todos, las opiniones y les recuerdo entonces el segundo curso precongreso el 28 de noviembre en La Serena. Lo esperamos. Gracias.